Al comparar a Pedro y Judas en estos versículos, podemos ver la importante diferencia entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento, y cómo estos llevan pues por dos caminos completamente distintos. Pero antes de hacer esa comparación, quiero que analicemos cada caso por su cuenta, porque a veces nada más nos enfocamos en comparar a los dos, pero pues obviamente hay una importancia en cada caso, ¿no? En el caso de Pedro, en su historia vemos varias cosas que lo van dirigiendo hacia la situación que vemos aquí. En una ocasión, si recuerdan, es el único discípulo que sale de la barca para caminar sobre el agua y encontrarse con Jesús. Y aunque pues empezó a hundir y necesitó ayuda, pero fue el único de todos los discípulos que se animó a salir de esa barca, ¿no? Los demás ni siquiera quisieron salir de ahí. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, se empieza a hundir y pues hay una vergüenza, ¿no? Una humillación, pues porque le faltó a final de cuentas pues, la suficiente confianza en Jesús para caminar hacia él. Pero vemos que se recupera pronto, ¿no? De esa humillación que pasó al hundirse en el agua. En otra ocasión, cuando Jesús anunció su muerte, Pedro fue el único que brincó, ¿no? Para defender a Jesús y le decía, no, no lo permita Dios, ¿cómo que te vas a morir? ¿Y qué es lo que le contestó Jesús en esa ocasión? Quítate delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo. Sin duda, pues es algo que pues, le ha de haber dolido, ¿no? También fue humillado, pero pues aguantó vara, como decimos aquí en México. Luego en el jardín de Getsemaní, durante lo que es el arresto de Jesús, él fue el discípulo que trató de defender a Jesús a machetazos. Tal como prometió que lo iba a hacer, ¿no? No, yo hasta la muerte voy contigo. Pero Jesús lo reprendió por su violencia. Pedro vuelve a quedar en este caso humillado, ¿no? Por tratar de hacer algo bueno, pero de forma pues incorrecta. Y ahora le pasa esto que leemos aquí, ¿no? El que niega a Jesús 3 veces. El teólogo N.T. Wright comenta lo siguiente al respecto. Dice que Pedro estaba cansado, estaba asustado, con un poco de sueño, pero con mucho vino de la comida anterior, y hace lo correcto, que es seguir a Jesús, pero lo hace por la razón equivocada, por un orgullo herido. O tal vez, dice, dependiendo de cómo se mire, hace lo incorrecto, que es ir directamente a una trampa, a pesar de que Jesús le había advertido sobre el tiempo de prueba, pero lo hace por la razón correcta, que es una lealtad, en este caso, pues obstinada. ¿Quién sabe cuál de las dos razones realmente sea, pues, por la que Pedro decidió seguir directamente hacia donde sabía que iba a caer? Y pues sabemos que, bueno, decide ponerse de pechito y cae en la tentación de negar a Jesús. Tal vez una mezcla de las dos cosas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, pues tal vez ni siquiera lo pensó, simplemente actuó y dijo, pues vamos hasta allá, ¿no? De lejos, si recuerdan, ¿no? La vez pasada estábamos viendo eso, lo sigue pero de lejos, ni siquiera lo está siguiendo de cerca. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que sí vemos que no está haciendo Pedro, y qué es lo que tenía que haber hecho ya desde hace tiempo. No estaba alerta. Jesús les había dicho, estén alertas y estén orando para que no caigan en tentación. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se distrae, está distraído. Una sirvienta le dice a Pedro, tú también estabas con Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No sé de qué hablas, ¿no? Pedro, que pasó unos 3 años caminando junto con Jesús, lo niega diciendo, no, yo no sé de qué hablas. Otra sirvienta lo cuestiona igual, y Pedro, que había sido el primero de los discípulos en decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora niega a Jesús una segunda vez diciendo, yo no sé quién es. Pasó de ser el Mesías prometido a ser un total desconocido para Pedro. Se acercan otros y le dicen, no, tú sí eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre, te delata. Y Pedro, que había escuchado a Jesús decir que no debían jurar, ¿qué es lo que hace él en esta ocasión? Jura y maldice para negar a Jesús. Negó convivir con Jesús, negó conocer a Jesús, y finalmente negó conocer a Jesús haciendo 2 cosas que no tenía que hacer como seguidor de Jesús, que era jurar y empezar a maldecir. Mateo no nos dice qué tipo de maldiciones dijo Pedro, pero lo que nos describe es que Pedro actúa de una forma distinta a la que se esperaría de un seguidor de Jesús. No esperaríamos que un cristiano dijera groserías. Nuestra forma de hablar debería de descubrirnos o delatarnos como cristianos, que la gente nos viera hablar y dijera, oye, hay algo distinto contigo. La gente debería poder notar que
pues hay algo distinto en nuestra forma de hablar, ¿no? ¿Cómo es que todos en el trabajo o en la escuela dicen 2 palabras por cada 3 groserías y tú no dices ni una grosería, ¿no? Debería ser algo que resalte entre toda la gente. Así de distintos deberíamos de ser. Pero ¿qué pasa cuando maldecimos? ¿Notan que somos cristianos? Pues no, estamos bien camuflados ahí. Hace años cuando estaba yo en la... déjenme acuerdo porque ya estoy como viejito, a ver, hace años, fue en el siglo pasado. Sí, te creo. Sí, estaba yo en entre tiempos que andaba no estudiando la prepa, por exceso de echarle ganas. Y me acuerdo que en una ocasión unos amigos de la primer prepa en la que estuve fueron a visitarme a la casa. Y no sé, la verdad no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero yo les estaba contando pues una historia de algo que me había pasado. Y en esta plática, en esa descripción, pues lo que me había pasado, recuerdo que pues las personas con quienes me había pasado esto habían dicho ciertas groserías en la plática. Y entonces yo les empecé a contar a estos amigos la plática, pues tal cual sucedió, con todas las groserías, para que entendieran pues cómo estuvo el asunto. Pero uno de mis amigos, Donovan, se me quedó viendo así como bien raro y yo noté luego el cambio en la cara y le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que nunca te había escuchado decir groserías, se me hizo bien raro. Me dice, literal, en todos los años que te conozco es la primera vez que te escucho decir una grosería. Y dije, bueno, o sea, pues no te la estoy diciendo yo hacia ti, o sea, pero es pues para narrarte lo que dije. De todas maneras, pues el error fue mío y aprendí una lección, ¿no? Y ahora que escribo las historias que me pasan con groserías, mejor omito la grosería, omito la palabra, ¿no? Pero sí se sacó de onda. Y eso por un lado me hizo sentir mal, pero por otro lado me hizo sentir bien porque dije, ok, entonces sí han notado una diferencia. Y bueno, desgraciadamente eché a perder en ese ratito, pues ese testimonio que yo por tal vez años de conocerlo ya le había dado. Y ahora pues era pues trabajar en restablecer pues ahora sí que es pues esa relación, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de maldecir en casa? Ni siquiera contando la historia de alguien aparte, o sea, a nosotros se nos salen las groserías, o en la escuela, o en el trabajo. ¿Con qué cara le podemos decir a otros, no, es que tú sigue a Cristo? Y en un momento a otro ya decimos, hijo de tu pip. Se nos empiezan a salir todas las groserías unos 5 minutos después de que le dijimos, es que Dios es amor, síguelo. Dios te ama. Y esto es algo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Porque así como le pasó a Pedro, la gente también nos cuestiona a nosotros. La gente nos va a preguntar, ¿y tú eres seguidor de Cristo? ¿Con todas esas groserías que dices? Hay, por ejemplo, mis vecinos que los que están justo arriba de nosotros, donde pues encontraron la casa aquí, donde estaban descuartizando gente. De hecho, en la semana ponían cantos y sobre lo que eran los marcos de la puerta tienen incluso versículos ahí anotados. Pero lo que estaban haciendo, pues obviamente no concuerda con pues lo que estaba puesto ahí en las puertas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que reflexionar. Si nosotros no estamos velando, no estamos orando, no estamos alerta, puede que acabemos negando a Jesús también. Tal vez nada más con las puras groserías que se nos llegan a salir. Y la gente ya no va a saber, pues esta persona es distinta. Ahí les van algunas cosas que tal vez han escuchado en la escuela o en el trabajo o con los amigos, ¿no? No necesariamente directamente a ustedes, pero sí en una conversación a veces llegan a salir. Y aquí es donde a veces caemos en esa negación, ¿no? A veces en la plática sale tú no eres uno de esos fanáticos de Jesús, ¿o sí? Y lleva el tonito como de, ¿a poco en serio crees en eso? Y a veces por la pena uno, ¿qué hace? No, yo no soy de esos. O sea, sí voy a la iglesia a veces, ¿no? Pero así que digas, uy, qué fanático, no, pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Un balance es bueno. Y empezamos a negar, ¿no? A Jesús. En una ocasión escuché que en la escuela, fue en la primera prepa en la que estuve, puros recuerdos de la prepa. Le decían a un compañero ahí en la escuela, ¿no? Acerca de esto, ¿a poco tú crees en Jesús? Y le estaban echando carrilla. Y entonces cuando yo vi esto, pues yo me acerqué y dije, no, yo también soy de esos. Y pues ahí le entré, dije, pues para que ya nos tiren, aunque sea parejo, el otro no se sienta tan solo. Y me acuerdo que unos minutos después, otro compañero se acercó y me dijo, yo también soy cristiano, pero me dio pena decir. Dice, después de como vi que le estaban echando carrilla, pues mejor me quedé callado. Pues esa es una manera de negar. Es la misma situación en la que estaba Pedro.
Están en un circulito de gente y la gente, oye, ¿tú no eres de esos? No, yo no. La carrilla está pesada y mejor así la dejamos. Paso. A veces la gente en pláticas, ¿no? Y a veces llegan a decir, ya nadie cree en Dios hoy en día, ¿a poco tú sí crees en fantasías? No, pues, y ahí empezamos otra vez a apachurrarnos, ¿no? Ahora, estos son ejemplos claros y específicos, ¿no? Pero ¿qué tal a veces las formas de negar a Jesús que son un poco más sutiles? Por ejemplo, ¿no? Llega a pasar que uno dice, oye, si no llego mañana a trabajar, pues hay firmas por mí que sí estuve, ¿no? Para que, pues no me descuenten el salario. Cuento contigo, ¿no? Tal vez tú eres el que está diciendo eso, pero ¿qué pasa si tú eres al que se lo están diciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Firmar? ¿Una mentira en papel para decir que tu compañero sí fue? Otra que a veces sucede mucho y no nos damos cuenta, ¿no? Oye, regálame tus recibos o facturas para que el jefe me pague un dinero extra. Una vez alguien en la iglesia aquí, de hecho, me dijo eso. Tal persona no sabía que eso es robo. O lo sabía y me quería involucrar en su pecado, pero ojalá fuera la primera cosa. Pero, aguas. Si tú no gastaste ese dinero y el jefe está confiando en ti para pagarte ciertos gastos porque son parte del trabajo, no le mientas, porque le estás robando y le estás mintiendo aparte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en pláticas, ¿no? Especialmente a veces cuando somos chavos, ¿no? Hay que hacer esto, nada más es una sola vez. Nadie se va a dar cuenta. Y ahí vamos a seguir a la manada, ¿no? Yo caía muy seguido en esa. Aunque a veces yo era el de las ideas. ¿A poco no quieres ganar un poco de dinero ahí bajito la mesa? Dirá, nada más hay que hacer esto. ¿Cuántas veces no lo vemos aquí en Manzanillo, por ejemplo? Allá está, ya se balconeó, che. Ese soy yo, dice. Este lado, ya hice una propuesta. Pedro, eres tú. Me hicieron una propuesta. Me hicieron una. Muy difícil, sí, la verdad. No, y a veces pasa, ¿no? Entonces, son formas muy sutiles que se está inyectando esa tentación y a veces no nos damos cuenta que hay una tentación ahí. ¿Pero por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos alertas. ¿Ven cómo es fácil negar a Jesús en cuestión de segundos? ¿Y por qué pasa? Pues no, porque no pensamos las cosas. Muchas veces vamos con la corriente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es lo que le pasa a Pedro. No está alerta. Y el gallo canta. Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús le dijo que iba a hacer. ¿Y Pedro qué es lo que hace? Sale llorando amargamente. Esta es la última vez que sabemos algo de Pedro en el Evangelio de Mateo. Si no tuviéramos el resto del Nuevo Testamento, ¿qué nos dejaría pensando esta historia? Que se mató. Pues quién sabe si se mató, ¿no? Pero pues, tal vez sí sería una opción, porque después nos habla de Judas que se mató, entonces pues tal vez Pedro igual. ¿Qué dijiste tú, Chive? ¿O Che? Se alejó. Se alejó. ¿A alguien más se le ocurre? Regresó a ser pescador como era. Se regresó a ser pescador. Su vida. Sí, lo último que sabemos es, se fue llorando. Ahora, obviamente nosotros sabemos el resto de la historia porque tenemos el resto del Nuevo Testamento. No, gracias a Dios su historia de Pedro no terminó así. Pero si nada más tuviéramos Mateo, imagínense la primera iglesia, ¿no? Que recibe el Evangelio de Mateo y no sabe el resto de la historia. ¿Cómo hubieran leído esta historia? Pobre Pedro. O sea, sí, Judas se mató, pero también Pedro ve cómo se fue. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Quién sabe? Más adelante pues sabemos que Pedro se convierte en un gran seguidor de Jesús, ¿no? Y por eso esta historia aquí es importante. Todo esto es un ejemplo de qué hacer y qué no hacer. Entre las cosas positivas de Pedro vemos que Pedro no se rendía. Siempre fue aventado para hacer las cosas. Aunque salía avergonzado en ocasiones, salía humillado, él se volvía a poner en pie y seguía a Jesús. Entonces podríamos aprender de él un poco de esto. Pero también podemos aprender qué no hacer. Como ser muy bocones, porque eso también se le daba a Pedro. Hablaba antes de pensar lo que iba a hacer. Podemos aprender a no dormirnos cuando deberíamos de estar alertas. Podríamos aprender a no caer en tentaciones, que ya se nos advirtió una y otra vez que no caigamos. Dios no es un Dios enojón con una lista de cosas que no quiere que hagamos porque pues es un Dios aburrido. Y a veces así leemos la Biblia. Las cosas que nos pide que no hagamos es para nuestro beneficio. Lo que nosotros hacemos a Él no le da ni le quita. Él es Dios y es completo. Lo que nos está dando es para nuestro propio bien. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cuántos de esos son para Dios? ¿No matarás es para Dios? ¿No robarás es para Dios? Los mandamientos están puestos para que nosotros
vivamos bien, es para nuestro beneficio. Entonces analicen sus vidas, ¿no? Se han rendido, han caído en todas las tentaciones que sabían que no debían caer. Pues levántense como Pedro y sigan adelante. Retomen las cosas que han dejado atrás, que los acercaba a Dios. Que su arrepentimiento los redirija a Dios. Si ya dejaron de orar, ya dejaron de leer la Biblia, ya dejaron de, pues, controlar las groserías, si ya dejaron de controlar el enojo, todas las cosas que saben que los aleja de Dios y los alejan de las demás personas, hay que darle reversa a esa situación. Hay que arrepentirnos y cambiar de dirección. Ahora sí, vamos con la parte de la historia ahora con Judas. Pero quiero que noten algo. A veces hacemos mucho énfasis en lo que hace Judas en esta historia, lo cual pues obviamente es bueno entender qué es lo que está pasando ahí con él. Pero lo que se me hace más interesante en esta historia no es el remordimiento de Judas, sino la falta de remordimiento de los demás en esta historia. ¿Se habían dado cuenta de eso? Llega con los líderes y los líderes, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué versión estaban leyendo allá? Cuando leyeron allá atrás de aquí. Yo la de... Creo que es la Reina Valera. ¿La Reina Valera? El versículo que leyeron ahí, literalmente les decía, ¿y a mí qué me importa eso? Acá era más como de, ¿y a nosotros qué? O así como que era un poquito más suave la frase, pero el de allá me gustó porque sí era, ¿y a nosotros qué nos importa tu vida? Casi, ¿no? Son los líderes de la iglesia, del templo. Noten eso. Son los líderes religiosos. Y le están diciendo a una persona, a mí no me importas. No tienen nada de remordimiento ellos en esta historia. O sea, Pedro le dolió, se fue llorando. Judas, que lo vemos a veces como lo peor en la Biblia, ¿no? Porque lo traicionó. Pero le dolió lo que hizo, a final de cuentas sí le remordió. Pero ¿quién no tiene remordimiento aquí? Los que se supone que son los hombres de Dios, los encargados del templo. A mí me gusta a veces leer mucho acerca de asesinos seriales o ver documentales de ellos, y usualmente hay una gran diferencia entre ellos y un criminal común. Por ejemplo, ¿no? Si ahorita se me ocurre viendo a los pelones de aquí al lado. Si a Chive y a Che los agarran robando unos chicles ahí en la tiendita. Al rato los vemos ahí en Va de Nuez, con la cabeza ahí agachada y una mesa enfrente de ellos con pistolas y machetes, ¿no? Que por unos chicles hay que pelear por todo, ¿no? Y tal vez incluso hasta los ve uno llorando, ¿no? Ahí en la comisaría, ahí los ven todos agachados y llorando, y todo por unos chicles. Pero observen documentales de asesinos seriales. Esos cuando entran incluso a juicio, y van con la cabeza bien en alto, con una sonrisa, como de, ya llegué, tengo la atención que quería, ¿cómo estás? Mucho gusto. O van con una cara enojados como de, a ver a quién mato aquí si se puede la opción. Pero entran con una cara que no les importa, no les remuerde nada. Y eso es lo que vemos aquí en los líderes del templo. Imagínense el grado de maldad que nos está describiendo Mateo para describirnos que estas personas, que se supone que son los guías espirituales de la nación, actúan más como asesinos seriales que como cualquier otra cosa. Literalmente hay poca humanidad en ellos. A Judas le remuerde lo que hizo, pero ellos de plano ya no muestran humanidad alguna. No les remuerde que están matando a un inocente, ni les remuerde pues que a les está remordiendo el haber traicionado al amigo. Literalmente les vale gorro. El arrepentimiento, como en el caso de Pedro, y el remordimiento, como en el caso de Judas, son señales de que nos dimos cuenta de que hicimos algo que estaba mal. Pero en el caso del remordimiento es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Que a veces nos lleva desde la ira hasta la recriminación, a veces incluso al odio a otros, el odio a uno mismo, y eventualmente pues a la autodestrucción, que es lo que vemos en el caso aquí de Judas. Pero los líderes religiosos no muestran ninguna de las dos cosas. Según ven las cosas ellos están haciendo la obra de Dios y un servicio al pueblo. Dice el teólogo Wright que Jesús fuera culpable o inocente, a ellos les era sumamente indiferente. Lo que importaba era que estaba causando un alboroto, estaba creando problemas, estaba arriesgándose a provocar a la ira de Roma,
Entonces los jefes de los sacerdotes pues no estaban exactamente en términos buenos con Roma, ni el gobernador romano estaba particularmente interesado en ellos. Pero Roma significaba problemas. Y los problemas pues había que mantenerlos en raya. Entonces, por decirlo de otra manera, ¿no? Si las águilas quieren carroña para roer, pues hay que arrojarles a un Mesías fracasado y tal vez nos perdonan al resto de nosotros. Esa es la mentalidad de ellos. Lo que a los líderes les importa no es condenar injustamente a un inocente, sino sacrificar a ese inocente por el bien de la nación. Nuevamente noten cómo hasta este punto Mateo no nos describe la muerte de Jesús como un sacrificio. Quienes lo están describiendo así son los líderes religiosos. Mejor hay que matarlo a este para salvarnos nosotros. Y no es así a veces como hablamos acerca de Jesús. Él murió para que yo no tenga que hacer nada. No, espérate tantito, él dijo, toma tu cruz y sígueme. Hay una diferencia entre ambas opciones. Juan 18:14 dice esto. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Es la mentalidad de Caifás, que es el sumo sacerdote. Y desgraciadamente es la mentalidad que a veces tenemos nosotros. Jesús ya hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Así de sencillo es el cristianismo. No, así de sencillo es la mentalidad de Caifás y de los sumos sacerdotes. A nosotros se nos pide ser sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Son ellos quienes lo están sacrificando para apaciguar, no la ira de Dios, sino la ira de Roma. ¿A qué Dios realmente están siguiendo? A la política. ¿Por qué es importante esto que les estoy señalando? Porque como hemos visto, Jesús ha descrito el templo como algo que ya está representando todo lo que está mal en Israel. Y es por eso que Él les decía, va a ser destruido ese templo. No tiene propósito el templo ya. Y eso es lo que estamos viendo aquí otra vez. Un hombre entra al templo lleno de remordimiento, tratando de en lo posible arreglar la situación. Trata de regresarles el dinero y dice, he pecado entregando sangre inocente. Y en el templo no lo ayudan. Si el templo no está para ayudar al prójimo a ser limpiado de su culpa, de su impureza y de su pecado, entonces ¿para qué está ahí el templo? Los líderes del templo no pudieron ayudarlo porque estaban más preocupados tratando de conseguir matar a Dios encarnado que pues, el propósito para el que estaban. Entonces esta historia no solamente nos cuenta la trágica caída de Judas, sino la del templo también. Ya vemos que de plano el templo no tiene razón de estar ahí, ni siquiera sirve para ayudar a alguien. Y aquí tal vez podemos especular por qué Judas pues sintió remordimiento, ¿no? En este punto. ¿Será que tal vez pensaba que si Jesús y Caifás se enfrentaban, tal vez Jesús podía convencer a Caifás de que realmente era el Mesías? Tal vez por eso lo entregó. Pues, ¿quién sabe? Eso es pensar positivamente. Pensaba que tal vez Jesús sí haría descender a la docena de legiones de ángeles que había dicho en el Getsemaní. Pues tal vez, ¿no? De una vez demuestra que eres el Mesías, baja a los ángeles y con eso se arregla la situación. No sabemos. Y probablemente ni Judas mismo sabía qué estaba haciendo. Tristemente los líderes religiosos no solamente no lo ayudan, sino que después de que Judas se suicida, lo que les importa más era si ese dinero era lícito para poner en el templo o si mejor compramos un terreno con él. ¿Se dieron cuenta de eso? Mejor hay que comprar un terreno porque no, ese ya es dinero manchado de sangre. ¿Y quién está involucrado en esa mancha? Pues ellos. Tanto en la sangre de Jesús, que fue con ese dinero que compraron al traidor, tanto la sangre de Judas, que se suicidó por haberlo entregado por ese dinero. 2 hombres murieron por causa de los líderes religiosos y a ellos no les importó eso. Lo que les importó fue comprar un terreno con el dinero que se usó para la traición y mantener la paz con Roma. Noten eso último que dije, ¿no? El dinero del templo era en parte para ayudar a los necesitados. Y aquí los líderes lo usan para matar a un inocente. Creo que lo que Baldo mencionó hace rato de Proverbios aplica muy bien en lo que estamos viendo aquí, ¿no? De que hay que usar nuestros bienes de una forma que le agradan a Dios. ¿De qué forma el templo de Dios usó los bienes del templo? Para matar a Dios encarnado y para comprar un terreno. Esto nos debería llevar a reflexionar, ¿no? Si estamos en ocasiones usando nuestros recursos para el mal en lugar de para el bien. A veces las líneas entre una cosa y la otra pueden estar un poquito borrosas.
Por eso tenemos que estar alertas. Ahora sí, comparemos un poco. Las lágrimas de Pedro lo diferencian de Judas al final de sus historias aquí en Mateo. Como dije al principio, hay una diferencia enorme entre un arrepentimiento genuino y un simple remordimiento. Pablo nos dice ahí en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Uno nos dirige a la vida y el otro nos dirige a la muerte. Las lágrimas de Pedro, la vergüenza que sintió, la humillación que pasó, son señales de que está vivo. Son una descripción de su humanidad. Y como hemos visto en otras partes de su historia, salió muchas veces humillado, pero se levantaba. Y esta es la primera vez que vemos a Judas saliendo humillado, ¿y qué es lo que hace? No se levanta, se queda en el remordimiento. El remordimiento lo inunda y piensa que la única opción para tal vez arreglar de alguna forma lo que hizo es quitándose la vida. Cuando pecamos contra Dios, ¿qué es lo que experimentamos? ¿Arrepentimiento o remordimiento? O peor aún, estamos como los líderes religiosos y no experimentamos ninguna. O sea, sí, ya sé que peco seguido, pero Dios perdona, no hay problema. Seguimos adelante. Todos negamos a Jesús de una forma u otra y queremos que nos perdone. Pero muchas veces tenemos una relación tóxica con Jesús, en donde nosotros somos el abusador de la relación. Dice un libro sobre cómo responder al abuso doméstico que, aunque el perdón es algo que se ofrece libremente, perdonar es un acontecimiento relacional, que para ser completo requiere una respuesta por parte del agresor. El pensamiento cristiano, la aceptación genuina del perdón implica el arrepentimiento del perpetrador, que abarca tanto la admisión de la maldad como la determinación sincera y realista de actuar de una manera diferente en el futuro. A veces cuando hablamos de perdonar como cristianos pensamos no, pues tú tienes que perdonar y sin importar el cambio de la otra persona. Pero para que el perdón sea completo, la otra persona tiene que admitir el error que hizo y cambiar. Si no, tú nada más estás ofreciendo algo, pero las consecuencias siguen igual. Y lo vemos precisamente en la relación con Jesús. Jesús nos perdona a todos, pero si yo nunca acepto ese perdón y hago un cambio, no puedo esperar recibir el beneficio, la bendición de la vida eterna. Y lo mismo pasa en las relaciones que tenemos con las personas. No se trata de perdonar nada más por perdonar. La otra persona también tiene que admitir, yo cometí este error y hay que cambiar. Especialmente si somos cristianos, tenemos que admitir nuestros errores. Si no podemos admitir errores, somos perfectos, pues tenemos un gran problema porque, así que como dirían los alcohólicos anónimos, ¿no? El primer paso es admitir el problema. Noten eso último que dije, ¿no? El arrepentimiento no es sentirse mal por lo que se hizo, es admitir el mal hecho y determinar hacer un cambio. Judas se sintió mal, pero no hizo un cambio. Y eso es lo que lo lleva pues a estar lejos de Cristo, ¿no? Literalmente. El arrepentimiento entonces no es, según ese mismo libro, el arrepentimiento no es medido por la emoción que muestra el abusador o por las lágrimas que derrama. Hay gente que, bueno, ya golpeé a mi esposa, pero al rato ya está llorando, perdóname, no lo vuelvo a hacer. 5 minutos después, y ahí va otra vez, ¿no? El arrepentimiento genuino no es medido por la extravagancia de regalos que da el abusador. No es medido por la elocuencia de sus palabras, que a veces utiliza la palabra lo siento, ¿no? El arrepentimiento genuino no es programado por alguien que no sea el abusador. El abusador tiene que admitir el problema. La otra persona no puede decir, bueno, te voy a dar una serie de pasos para que se arregle tu situación. No, él tiene que empezar a admitir que tiene el problema. El arrepentimiento genuino no es un acto tampoco que las normas de la iglesia puedan exigir. O sea, si yo sé que Mario le está pegando a Belén, pues sí, yo puedo hablar con Mario y decirle, oye Mario, pues tú sabes que pues eso no es correcto. Pero si él no admite el problema y no lo quiere cambiar, pues no hay mucho que uno de fuera pueda hacer. Lo podemos sacar de la iglesia tal vez, pero eso no va a hacer que deje de pegarle a Belén. Entonces, uno no puede forzar esa situación, ¿no? Tampoco es una manipulación, ¿no?, de la comunidad cristiana para fingir que ahora todo va a estar bien.
Belén, no, pues ya sé que te golpea Mario, pero tú, pues tú aguanta. O sea, la Biblia dice que te sometas a tu marido y sométete con todos los golpes que te está dando. Eso es pésima teología. Dios no está aquí esperando de, bueno, pues si te golpea, pues ni modo, tú aguanta, eso es lo que yo quiero. No, eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que se detenga el problema. Si leemos toda la Biblia, vemos a un Dios que está del lado del oprimido, no del opresor. Tampoco es una vuelta a la vida normal y cotidiana como si el abuso nunca hubiera ocurrido. ¿Y a qué voy con todo esto? Todos estos son ejemplos de abuso doméstico. Pero como digo, ¿cuántas veces tenemos este abuso nosotros en relación con Jesús? Pero nosotros siendo el abusador. Ah, ya la regué. Perdóname. Ahora sí voy a cambiar. Perdóname por haber hecho lo que hice, pero pues ya, de ahora en adelante le voy a tratar de echar ganas. Y ahí vamos otra vez a la misma. A veces hasta lloramos. A veces nos duele tanto un pecado que hicimos que nos salen lágrimas. Pero al otro día ya la volvimos a hacer. Exactamente la misma cosa. Nada de eso es arrepentimiento. Sin embargo, como digo, es muchas veces la manera en que vivimos hacia Dios, esperando que nos perdone como si no hubiera pasado nada, sin que tenga que haber un cambio en nosotros. Sin embargo, ese mismo libro nos explica que el arrepentimiento genuino involucra pues, varias cosas. Involucra una explicación completa del daño causado. Involucra reconocer que el comportamiento fue inaceptable. Implica reconocer el dolor causado por el propio comportamiento. Implica nombrar la falta cometida y reconocer que uno es responsable de lo que uno hizo. Implica la humillación en el momento en que se cometió esa falta. Implica el dolor por la pérdida de confianza resultante de ese comportamiento. Implica el dolor por el costo personal de ese comportamiento. Implica el dolor por las consecuencias que causamos a otras personas. Implica reconocer la falta de recursos internos para reparar ese daño. Implica reconocer el fracaso de la relación con Dios y tal vez incluso la relación con la iglesia. Implica decidir que el futuro será diferente al pasado. Implica decidir que el futuro implicará nuevos planes y nuevas formas de comportamiento. Implica el hambre de una conexión renovada con Dios, que pues están haciendo de un fracaso personal. Implica un plan de acción para cambiar. Implica pedir a otros que ayuden a llevar a cabo ese plan de acción. No podemos solos. Implica formular estrategias para rendir cuentas. Implica seguir los planes y las estrategias de ese cambio que queremos hacer. Implica cambiar el comportamiento que tenemos. Todo eso involucra el arrepentimiento genuino. Nada menos que eso. Son muchas cosas. Y a veces hemos limitado el arrepentimiento a solo decir, ay, pues perdóname. Ay, lo siento. Lo siento, Valdo, por pues, hacer lo que te hice, pero ya ni modo. Yo lo siento más. Yo lo siento más. Me duele más a mí que a ti que te lo hice. Y en Pedro y en Judas vemos un claro ejemplo de estas diferencias. Pedro cambió su comportamiento. No lo vemos en esta historia en Mateo porque, como digo, concluye ahí. Pero sí la vemos después. En lugar de ser el que niega a Jesús 3 veces, es el que se para enfrente de una multitud a predicarles de este Jesús que resucitó. Hay un gran cambio ahí. De ser el miedoso de, híjole, no, yo no lo conozco, la verdad, no, ni sé de él. ¿Jesús qué? ¿Cómo se apellida? Ah, no, quién sabe. Suena parecido, pero no. Es de otra ciudad. Y hace un gran cambio. A predicarles, Jesús no solamente es este hombre inocente que mataron y resucitó, sino que de hecho es el Mesías. Y mataron a esa esperanza que tanto queríamos. Pedro tomó la opción de hacer las paces con Jesús. Judas no. Esos son los dos ejemplos que tenemos. Y aquí viene la pregunta a reflexionar, ¿no? ¿Cambiaremos nuestro comportamiento encaminándonos a la vida como lo hizo Pedro? ¿O vamos a seguir encaminados a la destrucción como lo hizo Judas? Si hay algo que pues tenemos que hacer constantemente es precisamente rendir cuentas. Todos cometemos errores todos los días. Y el arrepentimiento genuino pues es planear un cambio y seguir esos planes. Algunos de nosotros pues no somos cristianos todavía, pues no hemos hecho ese paso de querer bautizarnos y querer recibir ese perdón. La playa está cerca, así que cuando quieran pues sabemos que ahí está la opción. Pero los que ya somos bautizados y que seguimos regándola, pues
tenemos que seguir tratando de hacer cambios tal como lo hizo Pedro. ¿Alguna duda o comentario que tengan?